Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, hoy vamos a desarrollar entonces la última clase correspondiente a la primera parte del programa, desarrollando dentro de la unidad 6 el tema del derecho a la identidad. El concepto de identidad es un concepto complejo en la medida en que abarca distintos elementos que lo componen. Por supuesto que hay un derecho a la identidad familiar, es decir, el conocimiento de quién es el padre y la madre, para lo cual, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece la necesidad de una inmediata inscripción del niño o niña en el registro respectivo, cosa que actualmente la ley argentina garantiza en la medida en que se establece una identidad inmediata, identidad plantar del niño con la madre gestante, por ejemplo, y esto facilita, digamos, la posibilidad de asegurar ese derecho a la identidad que eventualmente en el pasado, por ejemplo, podía ser trastocado en la medida en que esa inscripción y esa identificación no tenía estas características y estas precisiones, y muchas veces sucedía de que la inscripción en el registro se hacía con un acta de nacimiento, simplemente en la cual se manifestaba quién era el padre y quién era la madre, y se producía varios días después, por ejemplo, del nacimiento mismo. Bueno, una de las cuestiones fundamentales producto del derecho a la identidad es esta, es decir, lo que podríamos denominar la identidad sanguínea. Este derecho a la identidad, a la vez, aún en los casos de adopción plena, la ley de adopción permite al adoptante, a partir de los 18 años, no solamente conocer su condición de adoptante, sino conocer quiénes fueron sus padres sanguíneos. Es decir, que ese derecho a la identidad no solamente está garantizado por la Convención de Derechos del Niño, sino que además la ley argentina en este aspecto ha precisado a través del tiempo determinadas medidas que procuran asegurar ese conocimiento. Pero a la vez, esa identidad, conforme también lo define el artículo 7 y el artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no solamente refiere a la identidad familiar, sino, por ejemplo, al derecho a un nombre. Esto tiene una alta significación porque uno de los factores de despersonalización justamente ha sido en la práctica la pérdida del nombre o carecer de un nombre. Es muy conocido, por ejemplo, durante el desarrollo del nazismo en Alemania y del proceso de Holocausto, que las personas estaban identificadas con un número. Es decir, se transformaba el nombre y el apellido propio en un número. Y por supuesto que el número tiene un efecto de despersonalización. Es decir, esto evidentemente es una de las consecuencias. Por lo tanto, el derecho al nombre
es un derecho fundamental que además lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, que a su vez sostiene que si una persona no tiene un nombre, al menos debe ponérsele un nombre de fantasía. Ustedes habrán visto, porque ha habido casos que han tenido trascendencia pública, en la cual se halla un niño o una niña en la vía pública, por ejemplo, y se desconoce inicialmente quiénes son sus padres, que en la propia unidad hospitalaria se le coloca al menos un nombre, aunque este no sea un nombre definitivo, o no sea el nombre definitivo de esa persona o el nombre real, si eventualmente se le ha dado un nombre por sus padres o tiene otro tipo de nombre como identificatorio, ¿no? Entonces, esto también refleja un componente muy importante de la identidad, el tema de contar con un nombre. Y vuelvo a insistir, la Convención no solamente asegura ese derecho, sino que establece en los casos en que ese nombre sea desconocido o eventualmente resulte provisorio, haya una identificación con un nombre de fantasía. Es decir, cuando hablamos nombre de fantasía, quiere decir que puede no ser el nombre definitivo, o el nombre colocado por sus propios padres, conforme las circunstancias. Otro elemento que forma parte de la identidad y que nosotros después vamos a ver con detenimiento, digamos, en la segunda parte, es el de contar con una nacionalidad. Uno también de los fenómenos que se vivieron sobre todo a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que trajo como consecuencia la modificación del mapa europeo, a partir de la desaparición del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, derrotado durante la Primera Guerra Mundial, un fenómeno que fue el conocido como el fenómeno de la apatricia, es decir, no contar con una patria, no contar con una nacionalidad. El sistema internacional de derechos humanos sobre todo procura por todos los medios evitar estas situaciones que se daban en la práctica en la medida en que las personas habían nacido en relación a un Estado que ha dejado de existir como tal. Y el nuevo Estado creado como consecuencia de la desaparición del anterior, por ejemplo, no concedía a los nacidos en ese territorio su nacionalidad, sino hacia el futuro, no a los ya nacidos. Entonces los que habían nacido en lo que antiguamente era el Imperio Austrohúngaro tenían una nacionalidad en relación a un Estado que no existía. Y una de las bases fundamentales de la nacionalidad y de la no solamente es un componente de la identidad de la persona, es simplemente verificado. Usted, si llenan cualquier planilla con datos básicos, que le van a poner nombre y apellido, lugar de nacimiento, nacionalidad, es decir, son elementos básicos y fundamentales de toda identificación, de la identidad de la persona. Pero además, la nacionalidad genera una relación jurídica entre el Estado otorgante de la nacionalidad y la persona. Con lo cual esa persona carece totalmente de esa relación que consecuencia de la ausencia de otorgamiento de una nacionalidad. Y si bien puede haber, por ejemplo, esa situación está contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos en la medida en que sostiene
que si una persona no tiene derecho a ninguna nacionalidad, al menos debe otorgársele la nacionalidad del lugar de nacimiento, es decir, el principio del ius solis, es decir, del lugar en que ha nacido. Entonces, esto puede generar fenómenos que afectan la identidad, es decir, el hecho de que la persona carezca de una nacionalidad determinada. Este fenómeno se vio muy fuertemente, bueno, una realidad fue la transformación europea después de la Primera Guerra Mundial y luego, bueno, la situación propia, por ejemplo, del pueblo judío que de algún modo motivó que las Naciones Unidas creara el Estado de Israel en 1948 y por lo tanto es, digamos, una creación del sistema internacional a partir del cual entonces los judíos podían tener una nacionalidad vinculada con dicho Estado. Es decir, que la creación del Estado también tiene que ver con esa situación a la cual estaban sometidos los judíos con anterioridad, es decir, que se reconocían como pueblo, pero no podían tener una nacionalidad específica, sino la del país en que habían nacido. Y en todo caso, hasta diferente de su propia raíz étnica. Por lo tanto, el tema de la nacionalidad tiene ese doble rol, tiene un rol político en el sentido de que crea una relación entre el sujeto y el Estado otorgante de la nacionalidad, pero también tiene un rol de identidad, de identificación, es decir, el sujeto se identifica, entre otros elementos, a partir de su identidad sanguínea y de su nombre y de su nacionalidad, por ejemplo. Otro elemento que va a integrar el concepto de nacionalidad va a ser la identidad sexual, que como vimos, es decir, ha habido en ese sentido una clara evolución que marcamos cuando definimos el concepto de género. Es decir, la sexualidad en principio, la sexualidad entendida o el sexo entendido como masculino o femenino, se ha considerado como natural. Es decir, que por la génesis de la persona y por los órganos genitales propios, se determinaba si era masculino o si era femenino. Esa situación se ha modificado en la medida en que, como ya vimos, el concepto de género ya no es un concepto natural, sino que es un concepto cultural. Y por lo tanto, en la medida en que es un concepto cultural, la identidad de género constituye también una elección. Entonces, eso ha sido incorporado también en el caso de la ley de género en la Argentina, no hace mucho tiempo, pero hace unos años atrás, en la cual la persona puede optar por un género determinado y a partir de ese género identificarse jurídicamente hablando, es decir, tener un documento nacional de identidad que esté asociado a ese género, que vuelvo a insistir, es un género de construcción cultural y no de construcción natural o biológica. Y actualmente, por supuesto que el concepto de género se ha impuesto sobre el concepto de sexo. Es decir, si bien sigue existiendo, digamos, este imperativo en la medida en que muchas veces cuando uno tiene que llenar un formulario
le dicen sexo masculino o sexo femenino, por ejemplo, pero ya se va instalando lentamente el hecho de que ponen otros y por lo tanto uno puede optar por la posibilidad de otro género distinto a masculino o femenino. Conforme así se encuentra identificado. Por lo tanto, este es otro factor importante vinculado con el tema de la identidad. Entonces, identidad sanguínea, identidad vinculada con la nacionalidad, identidad vinculada con el nombre, identidad vinculada con el género. Son elementos componentes de la identidad y eso es fácilmente corroborable porque, vuelvo a insistir, si ustedes tienen que llenar cualquier formulario en el cual se les solicitan los datos personales que son identificatorios, generalmente figuran todos ellos, ¿no? Es decir, nombre del padre y de la madre, nombre propio, lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo o género. Evidentemente esos elementos generalmente están incorporados porque a su vez constituyen esa identidad. Entonces, la privación de la nacionalidad, la privación de un nombre, la privación de el conocimiento de la identidad sanguínea, etcétera, constituyen atentados a la identidad de la persona. Una situación que por supuesto nos llega claramente en el caso particular de la Argentina es justamente la pérdida de la identidad de niños y niñas en la Argentina durante el terrorismo de Estado, ya que uno de los fenómenos que se vivió en el marco del plan criminal del terrorismo de Estado fue lo que se conoce como la apropiación de niños y niñas. Es decir, en muchos casos, las mujeres secuestradas se encontraban embarazadas, daban a luz y luego eran asesinadas o desaparecidas, etc. Y en la mayoría de los casos, esas niñas y esos niños eran apropiados, es decir, apropiados en dos formas, es decir, apropiados por los propios represores o partícipes del terrorismo de Estado o entregada a terceros, a terceras personas, en algunos casos sin que esas terceras personas conocieran exactamente el origen, o dejados en última instancia, algunos de ellos en hospitales, como el hospital de niños. Es decir, eran distintas situaciones por las cuales ese niño terminaba privado de su libertad, generalmente privado de su identidad, perdón. Generalmente esto como se materializaba además por el hecho de que la persona que recibía o que se apropiaba luego lo ponía como propio y lo inscribía como nacido con una determinada madre que no era la real. Bueno, esta situación de apropiación fue, y del fenómeno de apropiación dentro del terrorismo de Estado, porque en última instancia la idea del terrorismo, es decir, uno va a decir, bueno, pero los niños, ¿qué efecto o qué consecuencias podía traer, digamos, desde el punto de vista político, institucional, un niño? Bueno, el hecho era la ruptura, la profundización de la ruptura y de la persecución de un grupo. Por eso es que justamente hay un sector de la Argentina muy fuerte que sostiene que esto efectivamente fue un genocidio, es decir, porque se trató de procurar el exterminio de un grupo y ese grupo estaba también integrado por niños o niñas recién nacidos o de poca edad, que en algunos casos eran secuestrados cuando eran secuestrados sus propios padres, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa situación de privación de la identidad fue un tema que fue llevado, en el caso particular
de Abuelas de Plaza de Mayo al debate de la redacción de la convención. Es decir, tengan ustedes en cuenta que esa convención se va a discutir, la Convención de Derechos del Niño, durante la década del 80. Es decir, va a ser aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Entonces el artículo 8 hace referencia al tema de la privación. Dice, cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Es decir, que el hecho de la privación ilegal está incluida en el texto de la Convención de Derechos del Niño justamente por iniciativa principalmente de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto va a estar acompañado por dos situaciones fundamentales que se van a producir durante este periodo, durante la década del 80. Uno de los fenómenos centrales es sobre todo referido a la identidad sanguínea de los niños y niñas apropiadas, lo que se conoce como índice de abuelidad. Es decir, en general la posibilidad de determinar la identidad o no era a través del ADN de los padres, es decir, que es el sistema tradicional que se utiliza, por ejemplo, cuando hay una disputa judicial en materia de identidad, ¿no? Es decir, cuando cuando un progenitor, un padre, por ejemplo, dice, no, este no es mi hijo, etcétera, y quiere impugnar esa identidad, ¿qué hace? Bueno, va a la justicia, hace justamente ese estudio de compatibilidad y la relación del ADN entre el padre y el hijo o hija, bueno, es un estudio que ya tenía, digamos, una larga tradición, una larga eficacia respecto a la determinación o exclusión de esa paternidad. Pero ¿qué sucedía en el caso particular de los niños y niñas apropiadas durante la dictadura? Que también el padre y la madre no estaban, es decir, o estaban desaparecidos, o estaban muertos, o no se tenía información, no había recuperación de sus cadáveres, porque esto es otra situación también en la cual la ciencia ha avanzado muy fuertemente, es decir, la posibilidad, en esto ha trabajado muchísimo el equipo argentino de antropología forense, se puede obtener el ADN de los huesos. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido utilizado además para la identificación de los cuerpos, ¿no? Sobre todo hallados en fosas comunes. A través del estudio de ADN que se puede obtener de los huesos. Pero en los casos de los padres desaparecidos, bueno, esta posibilidad estaba total y absolutamente vedada hasta que la ciencia avanzó en esa década del 80 a lo que se conoce como índice de abuelidad, es decir, la relación ADN entre abuelos y nieto o nieta. Y este sistema también permite, digamos, una aproximación de certeza superior al 99% y una desestimación de esa identidad del 100%. Entonces esto también influyó fuertemente en ese periodo para el logro de esta lucha en pro de la identidad, porque ya el avance también científico no solamente permitía la identidad o determinar la identidad a través de la relación directa entre padres e hijos, sino también entre los abuelos y los nietos. Es decir, y esto también fortaleció fundamentalmente este proceso. Y un complemento que se adoptó
a esta situación, digamos, una vez que este avance comenzó a consolidarse, sobre todo a partir de investigaciones que se hicieron inicialmente en los Estados Unidos, es el Banco de Datos Genéticos que fue creado en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín y que perdura hasta la actualidad. El Banco de Datos Genéticos además permite que justamente estos abuelos y abuelas que puedan dejar su sangre en ese banco de datos genéticos, con lo cual pueda hacerse el estudio de compatibilidad aun cuando ellos hayan fallecido. Eso fue también un aporte fundamental, central, porque a la vez estaba el hecho de que, bueno, los abuelos, las abuelas eran mayores de edad y por lo tanto van falleciendo. Y por ende también esto hubiera significado una clausura de la posibilidad de identidad y por ende hubo muchas campañas que en alguna manera ahora ha renovado el equipo argentino de antropología forense, por lo que expliqué antes, de que los abuelos o las abuelas de detenidos desaparecidos justamente vayan a hacerse esas extracciones de sangre a fin de poder determinar la identidad. Por ejemplo, en el caso de la identidad de restos óseos, bueno, hay el equipo de antropología forense tiene restos que no ha podido identificar, por eso inició esta campaña, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la situación del derecho a la identidad, en el caso particular de la historia argentina y del terrorismo de Estado, tiene una significación muy elevada, pero vuelvo a insistir que el párrafo segundo del artículo 8, que incluye la privación ilegal de la identidad y la necesidad de un actuar rápido por parte del Estado, se está estableciendo como una obligación. Acá me preguntan si hay muchos niños y niñas sin identificar. Más o menos el cómputo, digamos, que siempre se tenía, rondaba que eran los 450 niños y niñas, de los cuales se está más o menos en la mitad de los identificados. Es decir, queda otro porcentaje, digamos, otros más de 200 casos que no hay identidad todavía, a pesar de que hay datos fehacientes de la posibilidad del nacimiento, es decir, en muchos casos de que las personas, que la mujer desaparecida gestó y dio a luz por distintos medios. Se ha podido verificar por distintos medios, a través de testimonios, a través de la exhumación de restos óseos que permiten determinar si la persona ha dado a luz o no. Entonces hay distintos mecanismos que han permitido también vislumbrar la existencia de esos nacimientos. Y después los casos concretos de las mujeres, digamos, que al momento de su secuestro se encontraban embarazadas. Pero hay todavía podemos decir, un largo camino. Dentro de este contexto también vale la pena señalar que la recuperación de la identidad también no es un tema sencillo, digamos, ¿no? Sobre todo en esta etapa, digamos, que fue los primeros años de la recuperación democrática, los primeros casos de restitución, es decir, que eran los que habían sido identificados, que eran hijos o hijas
de padres desaparecidos, bueno, fue objeto de todo un trabajo. Uno de los precursores de ese proceso de restitución fue el doctor Norberto Linsky, que hizo unos aportes muy interesantes, y otro grupo de profesionales, sobre todo de la forma en la cual se iba a proceder a esa restitución. Esto, sobre todo en esa primera etapa, estamos hablando de la década del 80, donde justo los niños o niñas recuperados, bueno, ¿qué tenían? 6 años, 5 años, 7 años, es decir, eran de muy corta edad. Hoy el sistema es totalmente diferente, porque son todos adultos, son todos mayores de edad, y en general los reconocimientos que se han hecho en esta etapa, digamos, en estas etapas, sobre todo a partir de que los presuntos apropiados han cumplido más de 18 años, bueno, hoy se recurre, digamos, a la consulta voluntaria, es decir, a que quien sospecha que pueda ser hijo de detenido desaparecido se presente voluntariamente a hacerse los análisis. Y esto tiene que ver sobre todo con los reconocimientos que se han ido produciendo en estos últimos años. Pero en la primera etapa estábamos hablando de menores de corta edad, y entonces la situación de recuperación de identidad era más compleja, digamos, ¿no? Más difícil, y en última instancia, cuando estábamos en situación, vuelvo a insistir, en situación de menores de edad, bueno, de alguna manera la situación de recuperación se le imponía. Bueno, se había verificado que era hijo desaparecido, entonces el cambio de identidad se había aprobado y por lo tanto se le tenía que imponer ese cambio. Vuelvo a insistir, esto es distinto en la actualidad, son mayores de 18 años y en la mayoría de los casos es una inquietud voluntaria de la persona mayor que puede desencadenar en la conclusión de que es hijo de persona desaparecida, pero ya es una conducta voluntaria. Entonces, esa persona de alguna manera está preparada para el resultado o se prepara para el resultado. Pero en el caso de los niños esto no era así en ese momento. Y entonces se trabajó mucho la forma de recuperación de la identidad, sobre todo a partir de que se concluyó de que quien tenía que informar de esa situación era el propio juez, que le debía informar qué es lo que había sucedido, no la familia que recuperaba, digamos, o una organización no gubernamental, que la información debía provenir del propio órgano jurisdiccional en forma directa, porque esto daba, digamos, un nivel de autoridad y un nivel de neutralidad frente a la situación. Bueno, entonces, y después, por supuesto, que está todo el periodo posterior de relación, de revinculación. Esto ha hecho, por ejemplo, que la actitud propia de la organización, es decir, de Abuelas de Plaza de Mayo, sea distinta si el apropiador es un represor a si el apropiador es un tercero que desconocía la existencia de la apropiación. Es decir, que le fue entregado sin conocer, y mucho menos si era un niño que estaba o niña que estaba abandonada en una unidad hospitalaria y fue adoptado, ¿no? Es decir, que eso también significa cambios, modificaciones, es decir, respecto a cómo obrar, con qué características, y eventualmente las denuncias penales consecuentes, ¿no? Es decir, cuándo se llevan adelante, cuándo no, etcétera. Bueno, todo eso es un proceso, y además, bueno, la situación de tensión, la relación que se ha generado con ese niño y niño, con los apropiadores, que durante años fueron considerados sus propios padres. Bueno, todas esas situaciones a la vez han sido
objeto de experiencia, de estudio y de evolución también, ¿no? Es decir, que esa recuperación de la identidad es un proceso que no es sencillo, es un proceso complejo y a la vez ha dado lugar a experiencias muy diversas respecto a esa revinculación, las características, la forma. En algunos ha sido mucho más directa, mucho más, digamos, sencilla, en otros ha sido muy compleja, difícil. ¿eh? Simplemente para ponerles un ejemplo así que ha tenido una gran trascendencia pública, cuando Estela de Carlotto recuperó a su nieto, por ejemplo. Su nieto mantiene el doble apellido, por ejemplo. Si no se cambió el apellido, sino que mantiene el doble apellido. Es decir, y mantiene la vinculación con su familia adoptiva, a pesar de ser un niño apropiado, pero bueno, los padres adoptivos, entre comillas, no eran apropiadores, es decir, no eran partícipes del terrorismo de Estado. Pero también lo inscribieron como propio sabiendo que no lo era, ¿no? Bueno, acá hay otro tema que me preguntan, es el derecho a la identidad de los refugiados. Ha habido un caso importante en el sistema interamericano donde justamente la Corte Interamericana ha entrado al análisis de ese derecho a la identidad, sobre todo en la relación entre Haití y San Salvador, es decir, que son una misma isla que está dividida, digamos, entre dos, ¿no? Sí. Ah, no, eso es otra cosa. Bueno, después voy a hablar de los mellizos Reyardo, voy a hablar después. Bueno, acá lo primero era identidad de refugiados. Hay un caso de dos niñas que justamente la dificultad que tenían era que eran refugiados haitianos en El Salvador y que El Salvador no les reconocía identidad, y justamente en el marco de la convención, de los datos que ya he dado respecto al tema de la nacionalidad, al tema del nacimiento, de la identidad, etcétera, justamente la sentencia de la Corte Interamericana obligó al Estado de residencia a reconocerle la identidad, a reconocerle la nacionalidad, etcétera, ¿no? Es decir, que justamente era esta situación que se describió antes, ¿no? De las personas que nacían en un tercer territorio, pero que ese territorio no le concedía la nacionalidad, no le daba identidad, etcétera. Bueno, la Corte Interamericana, sobre la base del dispositivo de que si no le corresponde ninguna nacionalidad, al menos le corresponde la nacionalidad del lugar de nacimiento, estableció esa situación justamente de que debía concedérsele, con lo cual esa regla, digamos, se ha tornado también jurisprudencialmente obligatoria, ¿no? Por la interpretación de la Corte Interamericana. Pero es un caso que tuvo, digamos, tratamiento jurisprudencial por la Corte y justamente la Corte Interamericana hizo operativa esta obligación en el marco de la identidad de esas niñas que habían nacido en un tercer estado, digamos, que sus padres eran haitianos, que se habían refugiado y que habían dado a luz en El Salvador, pero El Salvador no les reconocía. Por esa condición, la
propia la nacionalidad de ese país y su condición o su identidad. Bueno, esto ya ha tenido tratamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de un modo favorable en la medida en que ese tercer Estado tiene la obligación de esa como esa situación, digamos, de forma de identidad, digamos, que está reconocida. Respecto al tema de Reyardo Tolosa, el caso Reyardo Tolosa fue un caso que tuvo, que fue en público. ¿Por qué? Porque los mellizos Reyardo Tolosa siguieron manteniendo relación con el represor apropiador que estaba privado de libertad. También esa situación, los Reyardo Tolosa, cuando cuando recuperaron su identidad originaria, su identidad sanguínea, eran menores de 18 años y por lo tanto estaban sujetos también, porque eso estaba ampliamente probado, fueron sujetos de las presiones propias del padre represor, ¿no? Porque hubo grabaciones de las visitas, de los diálogos que mantenían, etc. Y además se había producido como una tensión entre los propios mellizos en los cuales uno estaba reticente o rechazaba la aceptación de la nueva identidad y el otro la aceptaba. Eso con los años fue cambiando, porque por supuesto que vuelvo a insistir en esto, creo que la experiencia de Reyardo Tolosa es bastante interesante en ese sentido. Una cosa es, digamos, la decisión de la identidad que se verifica y en última instancia se le impone a un niño o una niña menor de edad. Y otra cosa es cuando ese niño o esa niña es mayor de edad y también toma una determinación propia. Eso no genera, no es que evita los conflictos. En el caso de los Reyardo Tolosa, en definitiva, la evolución fue una evolución positiva, es decir, aún el mellizo que rechazaba o que se negaba reconocer esa nueva identidad, evidentemente luego modificó con el tiempo su punto de vista con el transcurso de los años. Pero también hay casos en los cuales aún las personas mayores, como los que ya describí, la relación es una relación de tensión. Es una relación de tensión en la medida en que también esto es natural, frente al desconocimiento, se ha establecido con los apropiadores una relación de afecto. Es decir, que también representa un fuerte shock emocional frente al cual, bueno, las reacciones son variadas, ¿no? Son diversas. Y por ende es un tema, digamos, que sigue siendo un tema que en última instancia genera determinados conflictos, genera determinadas situaciones de tensión, porque a la vez, aún en el caso de los adultos mayores, la forma de acceso muchas veces no es porque la persona que se hace el estudio está convencida, sino porque además hay terceros que le dicen, mirá, vos le van marcando determinadas cosas y lo impulsan a hacer los estudios, por ejemplo. Ha habido casos de ese tipo. Entonces también cuando el resultado es sí, sos hijo de desaparecidos y tus padres sanguíneos son fulano y mengano, evidentemente eso representa también un shock. Ha habido casos, ustedes lo han visto públicamente además, ha habido casos en los cuales se ha identificado a la persona
es decir, al nieto recuperado, nieta recuperada, mayor de edad, pero no se ha dado inmediatamente a conocer el nombre o la identidad, porque la propia persona lo ha solicitado. Es decir, que hay distintas circunstancias. Esto es un tema altamente flexible respecto a la situación, digamos, a la situación de cada uno y del proceso de cada uno. Por lo tanto, lo cierto es que esos procesos de recuperación son naturalmente traumáticos en cualquier etapa de la vida. Piensen ustedes una situación que era bastante común en el pasado, cuando un hombre o una mujer se enteraba después de muchos años que sus padres eran padres adoptivos, es decir, porque era un fenómeno bastante común en el pasado. Hoy la propia ley de adopción obliga a poner en conocimiento, pero una situación que se ha dado muchas veces es que por temor, por inseguridad, los padres adoptivos ocultan esa situación. Y entonces la persona que toma conocimiento de esa situación, bueno, reacciona de distinta manera, y muchas veces negativamente frente a la negación, ¿no? Bueno, acá hay varias preguntas. Entonces, esa situación es una situación, digamos, que depende de cada una de las circunstancias, de cómo se lleva adelante. Bueno, después se me pregunta sobre el tema de los gitanos. El tema de los gitanos es el siguiente. Sí, ellos se reconocen como una comunidad, digamos, como un pueblo, es decir, que era de la misma situación, digamos, como una etnia, como se reconocían, y en gran medida se reconocen los judíos, porque en realidad la situación es que uno pertenece a un pueblo determinado, y puede identificarse con ese pueblo, sin perjuicio del cual adquiere una nacionalidad. Es decir, los gitanos nacidos en la Argentina, en última instancia, son de nacionalidad argentina, sin perjuicio de lo cual se identifican como pueblo gitano. Es decir, son dos situaciones distintas, ¿no? Hay que marcarlo esto. Esta situación, por ejemplo, la identificación con un pueblo, más allá de una nacionalidad, bueno, se ha visto mucho con respecto al pueblo israelí. En la Argentina, en una etapa, muchos, sobre todo en la etapa inicial del Estado de Israel, y luego después de la etapa de la llamada Guerra de los 6 días en la década del 60, muchos integrantes del pueblo judío de nacionalidad argentina fueron a Israel, se trasladaron a Israel. Es decir, yo creo que son dos situaciones que hay que corresponde separar, digamos. El hecho de que se tenga una determinada nacionalidad no significa que uno se identifique con un pueblo determinado o con la pertenencia a un pueblo determinado. Pero el hecho de que se identifiquen como pueblo gitano no significa que la Argentina, por haber nacido en el territorio, no le va a conceder la nacionalidad. O ellos la pueden rechazar, que sería la otra situación, ¿no? Es decir, porque la ley es, digamos, impone. Es decir, que si la persona nació en el territorio nacional y es inscripta como nacido en el territorio nacional, va a tener la nacionalidad argentina, aunque sus padres sean gitanos. Y realmente lo que sucede es que, a su vez, esa inscripción termina siendo necesaria o obligatoria, porque si ese niño se escolariza, si ese niño ingresa dentro
de un determinado proceso, si se quieren obtener determinados beneficios, digamos, bueno, tiene que estar inscrito y tiene que estar documentado, con lo cual, evidentemente, vuelvo a insistir, tampoco que se le otorgue la nacionalidad, vuelvo a insistir el caso argentino, que se otorgue la nacionalidad argentina por la ley del ius solis que rige en el país, esto significa que les niega la posibilidad de considerarse como parte del pueblo gitano. Son dos situaciones, porque esa pertenencia al pueblo gitano luego se mantiene a partir del lenguaje, a partir de la cultura, a partir de la tradición, las costumbres. Hay distintas formas en que eso se mantiene y se pertenece. También uno lo puede ver, porque bueno, hay una historia mucho más larga, ¿no es cierto?, en el país, pero lo ve con el tema del pueblo judío, es decir, la pertenencia al pueblo judío, bueno, hay toda, digamos, una línea llamada ortodoxa, en la cual hay toda una serie de principios religiosos y por lo tanto de convivencia, porque no son solamente de fe, sino que después tienen repercusiones en la forma de vivir, en la forma de vestir, en la forma de conducirse, etcétera, etcétera, y otros que no lo son, que están en una posición distinta. Pero en última instancia esto no significa, digamos, más allá de las diferencias o de las pujas, que no se consideren como judíos, ¿cierto? Pero vuelvo a insistir, la pertenencia en última instancia a un pueblo determinado tiene que ver con estos otros aspectos, ¿no? Religiosos, culturales, idiomáticos, históricos, etcétera, y que la concesión de una nacionalidad evidentemente no prohíbe, impide o anula el reconocimiento de esa persona como parte de un pueblo. Ahora, después, bueno, y la última pregunta está vinculada con los hijos de Herrera de Noble. Sí, los hijos de Herrera de Noble eran considerados o se sospechaba que eran hijos de personas desaparecidas. La situación se prolongó en el tiempo porque tanto los hijos, los presuntos hijos desaparecidos, como la familia Noble, es decir, la madre, Herrera de Noble, terminantemente se negaban a someterse a los estudios de histocompatibilidad para determinar si existía o no esa relación. Es decir, manifestaban que no lo eran, pero se manifestaban, digamos, no ser hijos, pero no se sometían a los estudios. Entonces eso generó toda una situación que posiblemente se hubiera podido resolver rápidamente a partir del sometimiento a los estudios de histocompatibilidad que finalmente se realizaron después de años. Terminaron realizándose y llegaron a la conclusión de que no eran hijos de desaparecidos. Pero vuelvo a insistir, mi punto de vista, esto le costó el cargo al juez Markevich, porque era el juez federal que tenía a cargo esa investigación y en definitiva terminó con un juicio que lo destituyó. Y yo creo que ahí hubo, evidentemente, además de una cuestión de responsabilidad o no respecto a la pertenencia a ser un hijo de desaparecido o no serlo, una cuestión política que era mantener esa situación de incertidumbre el mayor tiempo posible. Pero yo creo que en el caso de Herrera de Noble, bueno, se llegó a la conclusión, una vez que se hicieron los estudios, se llegó a la conclusión, porque esos estudios además se hicieron a través de medidas de tipo compulsivo, porque esta era otra cuestión, a través del secuestro del cepillo de dientes,
de ropa íntima, etcétera, para poder obtener los rastros de ADN y poder hacer esos estudios, se llegó a la conclusión de que no lo era. Es decir, pero se llega después de mucho tiempo y de un largo conflicto en la medida en que hubo una negativa sistemática a someterse a esos estudios. Entonces, era lógico que esa negativa se considerara como un factor de sospechabilidad respecto a que sí lo eran. Pero vuelvo a insistir, en este caso el tema se podía haber resuelto mucho más rápidamente y mucho más operativamente a partir del sometimiento voluntario al estudio, con lo cual se hubiera descartado rápidamente la situación y bueno, porque la sospechabilidad justamente, bueno, no siempre significa un resultado positivo. Puede haber datos discordantes, diferencias. Por ejemplo, muchas veces abuelas han llegado, digamos, a determinadas conclusiones en la medida en que también sobre la etapa, en la década del 90, además se creó lo que se llamó la Secretaría sobre de Identidad en el Ministerio de Justicia de la Nación, y esa secretaría hacía un seguimiento de las partidas de nacimiento, por ejemplo, de las características que tenían las partidas de nacimiento, los certificados de nacimiento que en última instancia justificaban la inscripción, porque vuelvo a insistir, en esa época, 1900, en la década del 70, evidentemente las inscripciones eran mucho más informales, es decir, le otorgaban una partida de nacimiento a una persona diciendo que ha nacido fulano de tal día y que es hijo de fulano de fulano. O directamente no dice nada, dice que ha nacido. Y después van los padres y dicen voluntariamente, yo soy el padre, yo soy la madre, y se inscribía en el registro de identidad, sin ninguna otra verificación, más que el acta de nacimiento. Entonces, bueno, eso se hacía todo un seguimiento de las actas de nacimiento, de las constancias hospitalarias, si decían nació en tal lugar, en tal otro, a ver si había efectivamente esos datos existían, si había incompatibilidades. Bueno, todo eso se ha ido lentamente investigando para ir encontrando datos. O, bueno, a través de testigos, a través de vecinos que decían, bueno, de golpe aparece una señora con un nene recién nacido y nunca la vimos embarazada. Bueno, sospechabilidad sobre la situación, que puede tener distintos elementos, distinto origen, porque eso puede suceder porque se trataba de un hijo o hija desaparecido, o podía suceder porque se había eventualmente, qué sé yo, comprado ese niño en algún lado. Es decir, era ilegal, pero no necesariamente también vinculado con el terrorismo de Estado, porque los orígenes de esa irregularidad podían ser distintos. Pero, sobre todo, la clandestinidad del sistema represivo hizo necesaria, digamos, una investigación, hasta podríamos decir una investigación casera por parte de Abuela de Plaza de Mayo, en gran medida, ¿no? Buscando datos, información, gente que iba con una, mirá, pasó esto, aquello, esta persona resulta que nunca la vimos embarazada y resulta que ahora tiene un nene, una nena, etcétera. Bueno, distintos datos con los cuales se fue lentamente incorporando, a lo cual se fueron sumando otros elementos, como la creación del banco de datos genéticos, como la incorporación de la búsqueda del derecho a la identidad en el marco del Estado, es decir, que ya no era solamente una función privada que llevaba un organismo no gubernamental. Por lo tanto, a partir de la existencia
del banco de datos genéticos, los análisis de histocompatibilidad se hacían en órganos del Estado, es decir, durante muchos años en el Hospital Durán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Es decir, que lentamente también el Estado se fue comprometiendo con esa situación, ¿no? Y por ende, esas investigaciones no solamente eran llevadas por Abuela de Plaza de Mayo, que inicialmente fueron así, sino que además comenzaron a tener una colaboración activa por parte del Estado en todas estas distintas medidas que se adoptaron. Además hay que señalar, por ejemplo, que aún sancionada la ley de obediencia debida, la ley de obediencia debida excluye de su aplicación el tema de la apropiación de niños y niñas. Es decir, el tema de apropiación está excluido del concepto de obediencia debida, ¿no? Y después los delitos patrimoniales, es decir, que fueron los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado con la apropiación de bienes, etcétera, que fue otro de los objetivos del terrorismo de Estado, ¿no? Pero bueno, en el caso, vuelvo a insistir, en el caso de Herrera de Noble, bueno, refleja una situación, que es la situación de que los elementos de sospechabilidad por la clandestinidad del sistema represivo, bueno, pueden ser variados y como consecuencia de ello, no ser exactos. Pero hoy por hoy, lo que hay que decir que frente a esa sospechabilidad, los estudios de isocompatibilidad dan un resultado rápidamente, un resultado contundente de compatibilidad o de rechazo, con lo cual el someterse a los estudios es simplemente es suficiente. Además que ese sometimiento actualmente, hay que decirlo, tratándose, ya estamos hablando de mayores de edad, bueno, depende mucho de la decisión y de la voluntad de cada uno, ¿no? Para su realización. El tema de la identidad también se ha discutido mucho porque aún frente a esta situación otro aspecto es, bueno, está el derecho a conocer la identidad del titular de ella y el derecho a conocer esa titularidad por terceros, que es la situación que también a veces ha generado conflictos, y sobre todo conflictos judiciales. Por ejemplo, si hay una sospechabilidad respecto a la identidad de un niño o de una niña, o actualmente de una persona adulta como persona desaparecida, bueno, puede estar la negativa de esa persona a someterse a ningún estudio y a negarse a conocer una presunta identidad alternativa, pero también está el derecho de esa familia, digamos, a la cual pertenecía el niño o niño apropiado, y eso es una tensión también, porque esa búsqueda justamente trata de resolver un tema que no es solamente la identidad del apropiado, que es el reconocimiento o su identidad propia, o el saber su identidad propia, que esto también ha sido muy estudiado y muy elaborado, debe considerarse como un aporte positivo para la persona, es decir, saber la propia identidad, sin perjuicio de lo que después con esa identidad haga, ¿se entiende? Pero conocer la identidad es lo mismo que sucede con la ley de adopción. Bueno, el adoptado tiene que conocer su condición, pero además puede conocer su familia sanguínea. Después, con ese conocimiento, ¿qué hace? ¿Mantiene relación? ¿No mantiene? ¿Simplemente lo ignora? Bueno,
es otro aspecto, pero no cabe ninguna duda que el saber, la verdadera identidad, es un aporte positivo para la persona. Eso es una cuestión que hoy por hoy está fuera de discusión, ¿no? Que la identidad es un dato positivo, conocer la identidad. Pero así como hay una situación diferenciada que se puede dar entre conocer la identidad y luego qué hacer con eso, con ese conocimiento, es otra cuestión, ¿eh? Es decir, me vinculo con la identidad de sangre, no me vinculo, cómo me vinculo, sobre todo, vuelvo a insistir, frente a personas adultas, ¿no? Que es la realidad actual. Y otra cosa también es cuando esa persona adulta se niega a la posibilidad de realizarse los estudios, pero hay familias, como ya dijimos antes, hay más de 200 casos conocidos, es decir, materialmente existentes, en los cuales esa identidad no existe. Entonces, no hay un derecho de esas abuelas, de esos abuelos, de otros familiares, ¿no? Tíos, etcétera, de realmente saber si ese hijo o esa hija tiene una determinada identidad y por lo tanto pertenece sanguíneamente a ese grupo. Vuelvo a insistir, aun cuando después, frente a ese conocimiento, quiera mantener relación, no lo quiera mantener, mantenga una relación distante o de proximidad, etcétera, porque esos son procesos de elaboración individual, digamos, también, ¿no? Frente a la información que hacer, pero conocer la información, saber que las cosas son de un modo determinado, bueno, hay un conflicto también. En gran medida, el sistema de derechos humanos está justamente también reconociendo ese derecho y ese derecho de acceso a la justicia frente a la sospechabilidad y la negativa. La persona que se considera puede tener una identidad vinculada a un padre o una madre desaparecida. Pero bueno, son temas sumamente conflictivos desde el punto de vista emotivo, emocional, ¿eh? Hay distintas situaciones, hay que la experiencia ha demostrado, también, digamos, así como hay hijos de desaparecidos que han asumido fuertemente esa identidad, esa relación, y se han vinculado de un modo militante a eso. Bueno, hay otros que conocen y también reprochan a esos padres desaparecidos porque los dejaron en esa condición de abandono, porque no pensaron cuando estaban militando sobre las posibles consecuencias. Es decir, que la elaboración subjetiva es una elaboración compleja en la cual hay diversas respuestas, hay diversas soluciones y todas, desde mi punto de vista, ¿no?, personal, deben ser respetadas. Es decir, hay padres de desaparecidos, padres y madres de desaparecidos, desaparecidas, que superaron ese dolor perpetuo a través de la militancia, la participación. Y otros la superaron a través de otros mecanismos diferentes. Porque la desaparición forzada genera, digamos, un dolor perpetuo. Porque en la medida en que la desaparición se mantiene, el sufrimiento, el dolor, la imposibilidad del duelo, se mantiene indefinidamente en el tiempo. Pero frente a eso las reacciones han sido distintas. Entonces yo creo que el respeto de las alternativas, de las posibilidades, es sumamente necesaria. Sumamente necesaria porque, vuelvo a insistir, son realidades profundamente conflictivas. No solamente para las familias
familia, digamos, del desaparecido o de la desaparecida, sino también para la persona que eventualmente sospecha de su verdadera identidad o averigua de que su identidad sanguínea es otra. Bueno, las posibilidades de manejo, de enfrentamiento, de resolución son muy variadas, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que tratar de respetar, ¿no?, las distintas alternativas que la situación plantea. Vuelvo a insistir, ha habido casos recientes, de los últimos años, en los cuales Abuelas ha noticiado un nuevo reconocimiento sin dar los datos. ¿Y esto qué refleja? Que la persona identificada, bueno, ha pedido reserva, un tiempo de elaboración. Entonces eso debe ser respetado. Y hay otros que están dispuestos a decir lo que les pasa de forma inmediata. Y otros, bueno, mantienen una relación difícil entre la familia apropiadora y la familia sanguínea. Otros sustituyen la familia apropiadora por la sanguínea. Es decir, las reacciones han sido diversas, han sido distintas y tienen que ser analizadas, digamos, dentro de un contexto flexible, porque si no, lo traumático de la experiencia justamente es lo que hace a la diversidad de formas de enfrentarlo. Bueno, vamos a dejar acá. Nosotros vamos a reanudar las clases de la segunda parte el 26 de abril. El 26 de abril vamos a empezar con las clases de la segunda parte. Yo ahora, en esta semana, voy a, además de las explicaciones que ya he dado, voy a dejar por escrito las condiciones del parcial, y el día 19 a las 10 de la mañana va a estar a disposición de los y las alumnas los exámenes para llevar adelante, ¿no? Que vuelvo a insistir, es media hora, 10 temas con 4 afirmaciones cada una, y de las cuales hay que colocar la afirmación verdadera en cada uno de los temas que se han propuesto, de los 10 temas que se han propuesto. Y cada uno de los aciertos como verdaderos significa un punto. Bueno, en principio nos vamos a conectar entonces, ustedes se van a conectar a través de la página el 19 a las 10 de la mañana para el parcial. Yo seguramente ya en el transcurso de esa semana les voy a hacer conocer las notas y eventualmente las preguntas erróneas que hayan sido contestadas, y el lunes siguiente comenzaríamos con las clases por Zoom de la segunda parte, aunque el recuperatorio, saben ustedes, es el 3 de mayo. Pero ya la semana del 26 vamos a comenzar con el desarrollo de la segunda parte de la materia. Bueno, buenos días.